¿Qué pasa, mis hermanos? Por motivo de Semana Santa, aunque un poco tarde, el día de hoy hablaremos de un tópico especial. Nos referimos a la pregunta de si realmente existió Jesús y cuáles son las fuentes históricas que podrían afirmar dicha pregunta. En torno a esta pregunta hay un debate que existe hasta el día de hoy. Por supuesto, todos los historiadores suscritos al cristianismo afirman la existencia de Jesús de Nazaret en la historia. Pero tal vez te sorprenda saber que también muchos historiadores que no tienen nada que ver con el cristianismo y que incluso son ateos o agnósticos, consideran a Jesús como un personaje histórico con todas las letras. Claro que no le dan el mismo carácter o relevancia que los teístas o cristianos le dan. Aún así, dentro de este mismo círculo, existen quienes dudan o niegan rotundamente la existencia de un hombre en la historia llamado Jesús, o Yeshua en hebreo, que mínimo predicara la doctrina descrita en los evangelios. Pese a esto, hay varios motivos por los que tanto creyentes como algunos no creyentes consideran que Jesús es en realidad un personaje histórico. Las primeras referencias, por supuesto, son los 4 evangelios contenidos en la Biblia cristiana: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero además de esto, en el Nuevo Testamento hay otros 23 escritos divididos entre varios autores, la mayoría son del apóstol Pablo, que hacen constantes referencias a la vida y enseñanzas de Jesús. A estas fuentes se añaden distintos escritos apócrifos de valor desigual y referencias patrísticas, y de la primera y segunda generación de cristianos que pueden situarse todavía en el siglo I después de Cristo. A esto, claro, hay que remarcar que estas fuentes son cristianas y herméticas, por lo que es importante considerar otro tipo de fuentes externas e independientes. La primera de esas fuentes la hallamos en Tácito, quien nació hacia el 56 o 57 después de Cristo. Tácito desempeñó los cargos de pretor en el 88 después de Cristo y cónsul en el 97 después de Cristo. Su aporte más importante fue escribir 2 grandes obras históricas de la antigüedad clásica: los Anales y las Historias. Tácito menciona de manera concreta el cristianismo en Anales 15:44, obra escrita hacia el 115 y 117 después de Cristo. El texto señala que los cristianos eran originarios de Judea, que su fundador había sido un tal Cristo. Se desconoce si Tácito usó la palabra Cristo como un título o como un nombre propio. Ejecutado por Pilato, y que durante el gobierno de Nerón sus seguidores ya estaban afincados en Roma, donde no eran popularmente aceptados. Estas menciones son muy relevantes para hacer un boceto general de la figura de Jesús en la historia. La segunda referencia a Jesús en las fuentes clásicas se encuentra en Suetonio, quien ejerció la función de tribuno durante el reinado de Trajano del 98 al 117 después de Cristo, y la de secretario ab epistulis en el de Adriano 117-138, cargo del que fue cesado por su mala conducta. En su obra titulada Vida de los 12 Azares, Claudio XXV, Suetonio menciona una medida del emperador Claudio que tenía como propósito expulsar de Roma a unos judíos que ocasionaban tumultos a causa de un tal Cristo. Esto coincide con lo que señalan algunas fuentes cristianas que se refieren a una temprana presencia de cristianos en Roma, y al hecho de que la mayoría eran judíos en sus primeros años. Por añadidura, el pasaje parece concordar con lo relatado en Hechos 18:12, el cual dice: Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esta expulsión indicada en la Biblia puede hacer referencia a una expulsión que, según Orocio VII 6:15, tuvo lugar en el 9º año del reinado de Claudio, 49 después de Cristo. La tercera referencia en la historia clásica la hallamos en Plinio el Joven, quien vivió del 61 al 114 después de Cristo. Fue gobernador de Bitinia bajo Trajano, y hace mención de los cristianos en el 10º libro de sus cartas, 96-97. En estos escritos describe algunas de las doctrinas en las que creían los cristianos, como por ejemplo que consideraban Dios a Cristo y que se dirigían a Él con himnos y oraciones,
También señala que eran gente pacífica pese a los maltratos a los que fueron objeto. Como cuarta referencia de Jesús en la historia tenemos los escritos de Flavio Josefo. Nació en Jerusalén el año primero del reinado de Calígula, 37-38 después de Cristo, y perteneciente a una distinguida familia sacerdotal cuyos antepasados, según la información que da el mismo Josefo, se remontaban hasta el periodo de Juan Hircano. Fue autor, entre otras obras, de la Guerra de los Judíos y las Antigüedades de los Judíos. En ambas obras existen referencias relacionadas con Jesús. La primera se halla en Antigüedades 18, 63-64 y su texto en la versión griega es como sigue. Vivió por esa época Jesús, un hombre sabio si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos portentosos, maestro de hombres que aceptan con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Mesías. Cuando Pilato, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo, porque al tercer día se les manifestó vivo de nuevo, habiendo profetizado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él. Y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos. Antigüedades 18. El segundo texto en Antigüedades 20 afirma: de manera que convenció a los jueces del Sanedrín y condujo ante ellos a uno llamado Santiago, hermano de Jesús, el llamado Mesías, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y ordenó que fueran lapidados. Ahora, en cuanto a estas citas, cabe señalar que prácticamente ningún experto en el tema considera que la primera cita sea auténtica. Sin embargo, pese a no ser auténtica en su totalidad, es muy probable que Josefo sí mencionara a Jesús en dicha cita, quitando las interpolaciones cristianas. En cuanto a la segunda cita, sucede lo contrario. La mayoría de los expertos la consideran una cita auténtica, principalmente por la referencia tan breve y desinteresada realizada a Jesús. De hecho, la expresión Santiago, hermano de Jesús, puede deberse a que el mismo Josefo había hablado de Jesús anteriormente, posiblemente en la primera cita mencionada de Antigüedades. La última referencia que mencionaremos en este video se halla en el Talmud, obra judía que por cierto afirma que Jesús realizó milagros, si bien insiste en que eran fruto de la hechicería, pero no los niega ni los relativiza. También indica que Jesús fue seguido por un sector de la población judía. El Talmud nos dice que Jesús se proclamó Dios e incluso se señala que anunció que volvería por segunda vez. Todas estas referencias antiguas tienen distintas implicaciones, pero en sí lo que establece es que Jesús muy probablemente fue un personaje real en la historia humana. Por supuesto, otra cosa diferente es si Jesús es lo que de él se dice en los evangelios, o si el Jesús histórico es distinto a este. Aún así, hay personas, mayormente ateos, que niegan rotundamente la existencia de Jesús, y que en realidad es un mito o una invención en su totalidad. Por el momento les dejo esta información. Si este video resulta del interés de varias personas, igual y traigo más información al respecto, pero por ahora sería todo de mi parte. Si el video te gustó, regálame un enorme like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Yo soy Gama, nos vemos en un próximo video, un saludo.